¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El día de ayer se llevó a cabo un Consejo Nacional en Morena en donde se tomaron determinaciones en torno al nepotismo, la reelección y los actos anticipados de campaña. Todo en el marco de una carta, de una sugerencia, como ella misma lo dijo, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar más a fondo. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué representa? ¿Hay ganadores o no hay ganadores? ¿Hay perdedores o no? ¿Cómo lo entendemos? Mi querido Ángel Valderas, que siempre es un placer recibirlo y aprender de él, se encuentra con nosotros. Ángel, ¿cómo estás? Estimado Jesús, pues saludos cordiales a ti y a tu público. Bueno, mira, muy importante señalar algo. Yo soy consejero nacional, Así es. soy dirigente de Morena, solo que siempre separo mis tareas partidistas de mis participaciones académicas o públicas desde 2015. Eh, ¿qué- ¿Cuál es un contexto que tenemos que tener muy claro? Porque se hace mucha confusión. Mira, primero, Morena es el partido más importante de México, uno de los más importantes del mundo. Estamos a los ojos de todos. Esa es una primera característica, por lo tanto es importante, izquierda, derecha, centro, lo que quieras, analizar lo que pase dentro de Morena, pues por la sencilla razón de que tenemos la presidencia de la República, 24 gubernaturas junto con el Verde, mayorías calificadas en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobernando cientos de municipios. Entonces es relevante lo que pase en Morena para la vida pública nacional. Última encuesta de Encol, intenciones de voto para Morena, 50%. O sea, es un partido clave en la nueva etapa de la República. Segundo elemento muy importante, es un partido muy joven, Eh, jovencísimo. A veces uno quisiera que Morena actuara de manera impecable, como si fuera un partido que tuviera décadas de existencia. Apenas tiene una década. Morena se formó en 2014. Entonces, es un partido muy joven al que tampoco se le puede exigir perfección. Tercer elemento, el éxito rotundo de Morena como partido político, que 4 años después de su formación gana la presidencia de la República. Hay muy pocos casos en el mundo de este tipo. No le permitió a Morena la institucionalización de su vida interna. Hay muchas críticas a Morena, yo he sido crítico de mi partido, me expulsaron por eso, pero después me tuvieron que readmitir porque en el recurso demostré que estaba mal hecha esa expulsión, porque la vida se tiene que institucionalizar. Yo ayer intervine como consejero nacional, tomé la palabra y señalé, bienvenida la institucionalización. Pero también lo entiendo, Jesús, que no ha habido tiempo. Cuando gana Andrés Manuel López Obrador, desmantela a la dirigencia de Morena para incorporarse al gobierno federal y a 6 gobiernos estatales que se ganaron en 2018. O sea, muchos de los principales cuadros de Morena en comités ejecutivos, en consejos nacionales, en consejos estatales, se fueron al gobierno federal o se fueron a los estados. Es cuando se gana Tabasco, es cuando se gana Veracruz, es cuando se gana Ciudad de México. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum, un cuadro de Morena importante como Claudia Sheinbaum, pues deja de hacer vida partidista. ¿Por qué? Pues porque se tiene que ir a gobernar la Ciudad de México. Y ese es un ejemplo. Cuitláhuac, García, en Veracruz, cuadro que venía trabajando en Morena, deja de hacer vida interna en Morena, se va a Veracruz. Último elemento para entender el contexto. Los estatutos de Morena se hicieron en 2013 cuando éramos un partido de oposición, no partido de gobierno. Entonces tiene que ver con tu pregunta, ganadores, perdedores, que se ajustó. Pues que una cosa es que seas partido de oposición eterno, como el PRD, que nunca ganó la presidencia. Bueno, sí la ganó en 2006, pero hicieron fraude. Pero digamos, no llegó formalmente a la presidencia. Entonces, Morena todavía le queda como partido un largo camino interno de una modificación estatutaria que se vea ya como un partido de gobierno.
Se han hecho dos modificaciones estatutarias. La última se hizo ya un poco con esta visión. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que tú seas un partido de oposición con unas cuantas posiciones clave en cabildos, en diputaciones locales, en el Congreso, y otra cosa muy distinta es que ya seas un partido de gobierno, sobre todo, yo preveo que va a gobernar el país al menos 3 sexenios más. Entonces tienes que adecuar tu regulación interna y, e ir acotando prácticas que se venían dando de manera natural, porque hay una característica en Morena que poca gente trata, pero que a mí me parece de lo más relevante. 99% de la gente afiliada a Morena no viene de ningún partido político, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. 99%. Entonces, imagínate lo que es normar la vida interna y el comportamiento de un partido cuando el 99% de tus afiliados, que ahorita ya andamos del orden de 5 millones, vamos a ponerle números, el 99%, 4.800.000 no vienen de ningún partido. Ujú, Entonces tienes que acostumbrar. ¿Cómo haces una vida partidista si no tienes experiencia? Por claro. ejemplo, yo de joven, yo vengo del PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores, cuando fui estudiante. Ya sé lo que es una vida partidista, disciplina, etcétera. Y sobre la marcha vas aprendiendo. Yo no vengo del PRD, no vengo del PAN, no vengo del PRI. Pero hay gente que sí viene del PAN, del PRI, etcétera, y vienen con sus praxis, las que hacían en sus partidos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué es lo que hace la presidenta como, qué diremos, como, no militante emérita, pero ella tiene licencia y también Andrés Manuel fue muy respetuoso en eso. Tienes que tomar licencia porque tienes que gobernar un país. Eso no hace que dejes al partido o que renuncies. Andrés Manuel sigue siendo afiliado a Morena, militante de Morena. Pide licencia, pero mantienes observando las cosas que se dan en el partido. Ya había desde dentro una serie de cuestionamientos a mejorar las cosas al interior de Morena. Entonces, Claudia Sheinbaum manda una carta, la carta la dirige, me imagino que a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, o a Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo, que son dos órganos distintos. Pero el que tiene más peso es el Consejo Nacional. Los comités ejecutivos hacen la tarea de todos los días, pero las determinaciones más fuertes las hace el Consejo Nacional. Por ejemplo, el Consejo Nacional es el que determinó el procedimiento de selección de candidaturas de Morena, lo que el proceso de las corcholatas. ¿Quién lo normó? ¿Quién fijó reglas, etcétera? El Consejo Nacional. No fue Mario Delgado, no fue el Comité Ejecutivo. Bueno, aquí pasó lo mismo. Eh, los acuerdos los lineamientos, a partir de la carta de Claudia Sheinbaum, ayer se sometieron a discusión, nos hacen llegar los documentos con 2 días de anticipación. En este caso estamos hablando de un documento de 8 páginas en el cual se tradujeron las sugerencias de la doctora Claudia Sheinbaum con las posiciones que se venían ya señalando al interior de Morena, en la dirigencia, en las bases, para centrar en 5 puntos, así lo dividieron, que fueron presentados por gobernadores que están afiliados a Morena. Pero el documento ya lo teníamos, Jesús. Es un documento muy bueno, de 8 páginas, donde se dividieron los lineamientos en 5 puntos básicos, pero además muy legible, porque más que en términos de lo que se puede hacer, el documento viene en términos de lo que no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, viene un rubro, austeridad republicana. Luego, de austeridad republicana vienen 7 puntos que no se pueden hacer. O bueno, que van contra los principios del movimiento. Y
que te lo van a tomar en cuenta si quieres ser candidato o candidata, ¿eh? Porque en los transitorios eso fue lo que se acordó. Se mandató a la Comisión Nacional de Elecciones, que es donde se seleccionan candidaturas, a que tomen en cuenta quién infringe estos lineamientos. Entonces, te pongo un ejemplo. Ujú. A ver, austeridad. No, pues una conducta contraria, no dice que esté prohibido, ¿eh? Pero dice, una conducta contraria a la austeridad son viajes aéreos en primera clase, utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto. Así viene todo el documento. Mira, segundo rubro, independencia de poderes fácticos. Es contrario al movimiento solicitar o recibir recursos humanos, materiales o financieros de empresarios, proveedores, medios de comunicación o cualquier agente privado o grupo de interés con la promesa de obtener un beneficio a su favor desde encargos públicos. Y de eso vienen 5 puntos. Respeto e igualdad entre la militancia. Bueno, se prohíbe o es contrario ejercer cualquier forma de violencia física, verbal, simbólica, sexual, psicológica, política, en todas sus expresiones. Cuarto rubro, prohibición del nepotismo. Bueno, si tú eres gobernador, fíjate, si eres presidente municipal, regidor, síndico, diputada federal, diputada local, senadora, gobernadora, jefa de gobierno, presidenta de la República, presidente del Consejo Nacional de Morena, presidentes de comités ejecutivos nacionales, estatales, presidente de consejos nacionales, estatales, no te puede suceder un familiar en los siguientes 3 años anteriores, o sea, 3 años posteriores a que tú ejercieras el cargo. Ok. Este punto, Jesús, te recordarás, causó mucha polémica Ujú. porque en la reforma constitucional propuesta por la doctora Claudia Sheinbaum no se aprobó para 2027, sino para 2030. Bueno, con cabeza fría, muchos dijimos en su momento, no pasa nada. ¿Por qué, Jesús? Todavía hay mucha gente en México, y es natural, ¿eh? Es natural. Todavía no están acostumbrados, están acostumbrados a pensar en términos de PAN y PRI, pero no en términos de Morena. Morena encabeza un gobierno de coalición, como el que va a haber en Alemania, como el que existe en Italia, como el que está en España, Reino Unido, Portugal, Suecia, Dinamarca, prácticamente en Europa, Jesús, todos son gobiernos de coalición. Bueno, ¿qué significa gobierno de coalición? Bueno, pues tienes al PT, el Verde y Morena, que son 3 partidos distintos. No se han fusionado. No es como cuando nació el PRD. Si tú te acuerdas, cuando nace el PRD, lo que venía del partido, bueno, el PRD utilizó el registro del Partido Comunista Mexicano, Ujú. pero hay una fusión entre el PSUM, PMS, PST, PMT, son partidos que desaparecen, se fusionan en un partido. Eso no ha sucedido en Morena. El PT es el PT y el Verde es el Verde. Tienen sus intereses, sus estatutos, sus formas de gobierno, su proyecto de nación. Y las coaliciones, Jesús, son dinámicas. El Verde fue aliado del PRI, el Verde fue aliado del PAN. Bueno, lo que hoy es MC, Convergencia fue aliado del PRD en la coalición por el bien de todos, apoyando a Andrés Manuel. Y eso sucede en todos los países del mundo, en todos, donde gobiernan coaliciones, donde para gobernar tienes que aliarte con otros. Por ejemplo, no en la presidencia, pero sí mayorías calificadas. Entonces, todo esto que se arman polémicas desde mi punto de vista totalmente estériles es, ok, no pasó para 2030 la prohibición del nepotismo, pero ya está en la Constitución, ok. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el verde dijo, no, a mí no me conviene, no me conviene porque tengo pensado, voy a inventar, ¿eh? Tengo pensado proponer a un candidato o una candidata familiar de Gallardo en San Luis Potosí. Bueno, ok, esos son el verde. Entonces dice, a mí no me conviene, pero eso lo vemos en todas las coaliciones. Yo lo veo.
Diario, diario hay divergencias en la coalición que gobierna España, que gobierna Italia. En unas cosas van juntos, en otras van juntos, en el apoyo a Ucrania, en esto no, en el financiamiento. Mira, así son las coaliciones. Bueno, no se logró. ¿Qué podría haber hecho Morena? Nos esperamos al 2030, pero ¿de quién era la propuesta? De Morena. ¿Morena le puede imponer al PT y al Verde lineamientos? No. ¿El Verde y el PT le pueden imponer lineamientos a Morena? Tampoco. Entonces, lo que hace la doctora Claudia Sheinbaum, pero ya con una posición favorable al interior de Morena, es, a ver, la Constitución dice al 2030. Morena dice, lo vamos a adelantar, pero lo vamos a adelantar no de manera discrecional, que quede ya en un documento avalado por la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso, que es el Consejo Nacional. Y entonces Morena dice, lo que está en la Constitución para 2030, nosotros lo vamos a aplicar para el proceso 2027. Y es más, Jesús, ya lo aplicó Morena ahorita en este proceso 2025 en las elecciones locales de Veracruz y Durango. Morena ya aplicó esta cuestión del nepotismo. Entonces, esa es la situación, nepotismo, la no reelección, no adelantarse en campaña, es algo que también mucha gente había estado solicitando. Y el último rubro, que son valores democráticos, es, por ejemplo, pues que no se puede intervenir o promover o tolerar esquemas clientelares o corporativos con fines político-electorales. Entonces, el documento fue aprobado por unanimidad. Yo lo leí 2 días antes, no, cuando los consejeros nacionales nos lo envían. Lo leí con mucha detención y fíjate que platicando con consejeros nacionales hubo un consenso unánime. O sea, prácticamente ahí se nos leyó la carta de la doctora Claudia Sheinbaum, que muchos no la conocíamos, ¿eh? No, no la conocíamos. A nosotros nos hicieron llegar el documento. Y la carta se dio a conocer al inicio del consejo. Bueno, pues ya cuando leyeron la carta y habíamos leído el documento, pues ya sabíamos que en realidad el documento traduce el el sentir que la doctora Claudia Sheinbaum propone para Morena. Lo mismo que hizo Andrés Manuel. Andrés Manuel, cuando se define el proceso de selección de candidaturas internas de Morena para la presidencia de la República, también envió una carta al Consejo Nacional con propuestas, sugerencias que se discutieron en el Consejo Nacional. Entonces, ese es el contexto, Jesús. Es un buen documento. Creo que yo no, yo personalmente, y te digo, con el grupo de consejeros, porque ahí nos conocemos de muchos estados de la República. Yo saludé a gente de Jalisco, de Campeche, de Durango, de Michoacán, de Guanajuato, después coincidimos en la comida. Creo que todo el mundo salió con un buen sabor de boca. Creemos que va a ser útil como un documento ético. Ojo, ¿eh? No es parte de un reglamento que te prohíba. No, no te prohíbe. Es un documento de lineamiento ético de cómo se deberían de comportar todas y todos aquellos integrantes de Morena que quieran participar por una candidatura pública. Consecuencias de no hacerlo, ahí están los artículos transitorios. Comisión Nacional de Elecciones te va a vigilar, se van a aceptar quejas y simplemente en el momento de la decisión de las candidaturas, pues alguien se puede llevar la sorpresa de que se le diga, oye, violaste tal, tal y tal de los lineamientos que el Consejo Nacional aprobó el 4 de mayo de 2025 y además, pues la Comisión Nacional de Elecciones, eso es uno de los rubros para tomarte en cuenta. Es como parte de tu currículum, Jesús. Claro. Ese es más o menos el contexto de este documento. A mí me parece muy relevante, ¿eh? Me parece muy relevante porque pone en blanco y negro muchas cosas que son de prácticas políticas
que no se destierran las prácticas políticas por decreto. La vida política de un país es porque yo siempre lo dije, hasta yo nunca he votado por el PRI, Jesús, pero todos traemos un gen priista. ¿En qué sentido? Que aprendes a hacer política viendo a tu alrededor. Entonces hay muchas prácticas como la del corporativismo o la del nepotismo, simplemente, que deberían de ser desterradas y que a Morena le conviene ser el partido que incluso en este tipo de situaciones lo haga. Sí, que vaya a final de cuentas, como bien lo señalas y se ha comentado en varias ocasiones, a final de cuentas Morena es un partido muy joven y que para poder garantizar que no haya un desvío de principios, pues tienes que institucionalizarlo como partido político, tienes que poner orden, digámosle de esta manera, y sobre todo lineamientos, como bien lo señalas, éticos claros de qué sí se puede y qué no se puede en un asunto y destacar la ética, porque a final de cuentas la ética es lo que te da esa autoridad moral, mi querido Ángel. Oye, únicamente para ir concluyendo, te preguntaría esto. ¿La postura de la doctora Claudia Sheinbaum la consolida como la referente moral del partido como tal o nunca estuvo en duda realmente esta situación? Mira, yo creo que es una cuestión de una carrera en ascenso, porque digamos que dentro de la vida partidista, cuando tú gobiernas un estado, piensa en Alfonso Durazo, es presidente del Consejo Nacional y al mismo tiempo es gobernador de Sonora. Pensemos en la doctora Claudia Sheinbaum, era jefa de la Ciudad de México, pero digamos, el referente, el faro, quien ve las cosas desde arriba a 360 grados y no en el corto plazo, sino en el mediano, en el largo plazo, pues es la doctora Claudia Sheinbaum, es la gente más informada de todo Morena, como lo era Andrés Manuel. Entonces, es natural que la presidenta, sin intervenir en la vida interna del partido, tampoco lo dejes abandonado, porque eso no sucede en ninguna parte del mundo, ¿eh? En México, como nos quedamos tan mal acostumbrados de PRI y PAN, se llega al extremo de que Andrés Manuel tenía que dejar la vida partidista y también Claudia Sheinbaum. En otros países no es así, ¿eh? Emmanuel Macron asiste de manera regular a los congresos de su partido, como lo hace Pedro Sánchez en España, Giorgia Meloni en Italia, ¿eh? Pero digamos, es una historia distinta. En nuestro país ha sido siempre la cuestión de partido de Estado y creo que el partido es una cosa, tiene sus tareas, tiene su forma de seleccionar candidaturas, tiene sus comisiones para revisar, etcétera, y el gobierno es otra cosa. Entonces, Morena también ahí está diciéndole a su gente, está en gobierno, pero le dice, no puedes utilizar recursos públicos ni programas de bienestar para promover tu imagen como servidor público y para posicionarte con fines político-electorales. Los programas de bienestar se tienen que promocionar, Jesús. Sería absurdo no hacerlo. Pero una cosa es cuando lo haces con jiribilla, cuando tú eres un funcionario, por ejemplo, de bienestar y utilizas la promoción de bienestar para posicionarte fuera de tiempos legales de precampaña o de campaña. Entonces, yo creo que sí, yo creo que en este momento el referente moral de Morena a nivel nacional, pues es la doctora Claudia Sheinbaum. Mi querido y admirado Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco estos minutos para nuestra comunidad. Saludos cordiales, Jesús, un abrazo a ti y a tu público acá desde Querétaro.